Ahora. Bien, amigos del deporte, amigos del fútbol, es como siempre un gusto, un verdadero placer saludarlos, darle la bienvenida una vez más a esta jornada de fútbol, a esta tarde que ya se está transformando en noche aquí en la capital provincial, en la ciudad de Posadas. En Misiones estamos para compartir con ustedes lo que es esta definición de la región litoral norte del torneo federal amateur. Estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el estadio de Guaraní Antonio Franco, que ya muestra a estas alturas una buena ocupación en cuanto a cantidad de público que sigue llegándose aquí al barrio de Villa Sarita. Ya con Guaraní haciendo los movimientos precompetitivos en el terreno, al igual que Sol de América, va quedando todo listo para lo que será, esperemos, una fiesta del fútbol y lógicamente, como acompañantes que somos del fútbol de Misiones, esperar lo mejor para Guaraní Antonio Franco. Pero, insistimos, primero y principal que esto sea fútbol y se defina de la mejor manera en el campo de juego. En esta producción integral de Deportes Misiones TV, a través de Canal 6, estamos, como es habitual, para acompañar al equipo misionero, junto a todo el equipo, parte al que iremos presentando, por supuesto, pero saludo en principio a quien estará con nosotros hoy, encargado del análisis de los comentarios, Roberto Morales. Roberto, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes, tarde-noche prácticamente. Bienvenido como siempre. Gracias, Mauro. El placer, el gusto de compartir una nueva transmisión, siguiendo a los equipos misioneros. Hoy Guaraní ya sabe que el próximo domingo a las 18, si supera la línea de Sol de América, tendrá rival en la lucha, en la pelea mano a mano, en 90 minutos por el ascenso al Federal A. Y decimos esto porque hace un ratito nada más, con el misionero Guillermo Bach, que como gran figura, Juventud Antoniana de Salta, atajó 2 penales, Bach, que aclaramos. Juventud Antoniana de Salta le ganó por penales 3-1 a Talleres de Perico, Jujuy, y justamente se instaló en ese lugar al cual quiere acceder también Guaraní Antonio Franco, en Santiago del Estero, en el estadio de Güemes, el próximo domingo 20 a las 18, es decir, un rato antes de este horario previsto para el arranque del partido en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La cosa no es fácil. Siempre en estas instancias, cuando un equipo llega, como es el caso de Guaraní, con pretensiones de ascender, se encuentra con escollos más importantes, de mayor fuste. Y por eso es que, por algo, Sol de América está en el mismo lugar de Guaraní. El primer capítulo, usted lo vivió a través de Canal 6 el pasado domingo, terminó igualado sin goles, con pocas situaciones ante los arcos, en un partido donde la marca le ganó a la creación, y por eso es que la cosa terminó en blanco, sin goles. Guaraní sabe que de local tiene un plus, no solo por esta multitud que ya colma todas las instalaciones de su estadio, sino porque además conoce la cancha, se siente cómodo, juega la pelota bien contra el piso, se asocia y fundamentalmente, más allá del invicto general que tiene, posee una localía muy fuerte. Acá ha perdido solamente 2 puntos cuando empató en el debut justamente como local ante Bartolomé Mitre. Después fueron todas victorias y en eso se sustenta la posibilidad de avanzar, la posibilidad de eliminar a Sol de América y de estar dentro de una semana definiendo el ascenso al Federal A en Santiago del Estero. La verdad se va a saber dentro de un ratito nada más, cuando en apenas 18 minutos comience a rodar la pelota. Guaraní es a priori el gran candidato, porque es el local y porque tiene
un plantel envidiable para la categoría. Se armó pensando justamente en estar en la definición, donde hoy ya se instaló Juventud Antoniana de Salta. Esperamos por otra buena producción del equipo de Marzuc para ratificar que por algo Guaraní es el gran candidato al ascenso. Y la fiesta se va armando también, ¿eh? El público cada vez, bueno, lo imaginábamos, ¿no? Y pensamos seguramente que esto no va a terminar acá, digo, tendremos más público inclusive de acá a que arranque el juego o a que se esté disputando este encuentro, porque la expectativa era muy grande. Nosotros hablábamos en la previa, en el club estaban muy conformes, lógicamente, ¿no? Por lo que fue la venta de entradas anticipadas en un número muy alto. A ver, a uno le pasa en el día a día, ¿no? Ya desde el lunes, gente que consultaba, preguntaba si ya se podían comprar las entradas, si ya estaba habilitado. Bueno, cuestiones así que daba a entender la gran expectativa, y esto que estamos viendo en las imágenes, que iba a ser así, ¿no? Con muchísimo público que está poblando las tribunas y que se sigue acercando y que tiene tiempo todavía, ¿no? Hágalo con tiempo. Era la idea y mucha gente lo entendió para evitar complicaciones en cuanto al ingreso y demás. Bueno, a esta altura ya, cerca de lo que será el arranque del partido, todavía hay tiempo, todavía está en tiempo en casa. Lo puede seguir a través de Deportes Misiones TV en esta producción integral junto a Canal 6, pero si quiere puede arrimarse, por supuesto, acompañarnos o acompañar a Guaraní aquí en el estadio. Así entonces tiene la posibilidad de seguirnos y estar con nosotros permanentemente en el trabajo, pero lógicamente también acompañar a Guaraní aquí desde el estadio. Bueno, con algunas novedades que tendrá este partido respecto al anterior, Roberto. A ver, una ya es sabida y es en el visitante, porque Renzo Riquelme salió lesionado y no va a estar, así que ahí tendremos una modificación de arranque en el equipo visitante, pero también en el local, y es ahí lo que nos interesa. Uno era un poco entendible, lo trataste en la semana, en el programa, y la otra cuestión tiene que ver ya con una cuestión más táctica, ¿no? Efectivamente, sí, a pesar que el propio protagonista, nos referimos a Rodrigo Lechner, nos había confirmado de que él iba a estar sí o sí en este partido. Bueno, el jueves trabajó diferenciado, el viernes también una sobrecarga muscular en el aductor lo dejó afuera de los 18 inclusive, no quiso arriesgarlo Carlos Marzuc, y me parece bien, pensando en la final, porque si tenés con qué reemplazarlo, si tenés jerarquía en el banco para reemplazar a un jugador, no es necesario justamente arriesgar pensando en el futuro inmediato que tenés en apenas 7 días. Todavía no se han prendido las luces a propósito, y por eso es que a lo mejor usted no ve con la claridad en su hogar, como seguramente lo hará dentro de un ratito nada más. Decía... Raro eso, Roberto, lo que apuntás es un detalle que no es menor, es raro que no se hayan encendido las luces todavía. Es cierto, sí, es muy raro. Pero bueno, todavía estamos esperando para que eso suceda. Decía, no quiso arriesgar Marzuc, Lechner afuera, Barrientos adentro, ni siquiera al banco de suplentes, Rodrigo el Rosarino. Y la otra modificación que va a presentar Guaraní con respecto al equipo que empató en Formosa tiene que ver con lo táctico, como decía nuestro relator, porque Alan Almirón será titular hoy en lugar de Manu Roa, de Manuel Roa, en la mitad de la cancha, quizás más adelantado, lógicamente, por la derecha, cuando se encienden las luces justamente en este momento, sobre las torres de iluminación que dan a la calle Ramón García. Estamos observando justamente allí cómo se encienden de a poco los reflectores. Decía, Alan Almirón, titular, Roa va, sí, al banco de suplentes. Son las dos modificaciones que va a hacer el técnico Carlos Marzuc, pensando en 90 minutos que son definitorios. Aquí, si terminan igualados por cualquier marcador, habrá penales, como sucedió hace un ratito nada más en el estadio Padre Martianena, donde terminaron 0-0 Antoniana y Talleres de Perico, y Antoniana le ganó 3-1 con una gran actuación de Vázquez, que atajó 2 penales en esa definición. Están confirmados los equipos, una baja obligada en Sol de América, y muy importante porque Riquelme, que no es JR, es cierto,
pero que tiene muchas condiciones y que además, en eso sí se asemeja al JR, es el que maneja los hilos futbolísticos de su equipo. Bueno, y hoy no está. ¿Lo sentirá Sol de América? ¿Sufrirá ostensiblemente esa baja? ¿Podrá suplir con más juego, con más potencia ofensiva el conjunto local con el ingreso de Alan Almirón en la posición de Manuel Roa? Son las preguntas que nos hacemos a solamente 10 minutos del horario de comienzo del partido, un poquito más, 12, cuando ya se fueron los árbitros rumbo a los camarines. Todavía los equipos siguen dentro de la cancha haciendo la entrada en calor. Veremos qué podemos esperar de este partido también, que lo va analizando ya un poco en la previa Roberto, en función de la paridad que existió en la ida. Un encuentro que tal vez no fue mejor de Guaraní Antonio Franco, pero que en definitiva dio la sensación un poco que ambos equipos intentaron no arriesgar demasiado. La llave quedó absolutamente abierta y esto es como lo será la final, ¿no? Con Juventud Antoniana para el que clasifique. Esto es como partido único, solamente que es en cancha de Guaraní, porque no habrá mañana, después de lo que ocurra hoy, tendrá que ser penales en definitiva de ser necesario, pero el partido se plantea de esa manera, ¿no? A ver, veremos cómo juega también, porque muchas veces esta gran presencia de público que hay hoy aquí, con el correr de los minutos y esperando que los jugadores por ahí no se dejen contagiar de lo que en algún momento podrá ser ansiedad también por parte de los hinchas, ¿no? De Guaraní Antonio Franco, que aquí están presentes. Y un detalle que no es menor, Roberto, a prestar atención, porque Juventud Antoniana se clasificó, es cierto, pero ya sabe que va a tener una ausencia y que es importante para la definición, sea con quien sea, ¿no? Sea con Guaraní, ojalá, o sea en este caso con el conjunto de Sol de América. Pero ya sabe que no va a poder contar con una presencia en función de las tarjetas amarillas, que es algo lo que no hay que perder de vista. Aguirre, el marcador central de Juventud Antoniana, llegó a la quinta amarilla y no juega. Te pregunto, Roberto, ¿hay alguno en Guaraní que deberá cuidarse para no estar ausente en la posible final? Sí, Mauro, hay alguien que tiene que cuidarse y que además es muy importante en el funcionamiento, en la estructura de la mitad de la cancha, y que justamente por ser el hombre de quite, el hombre con más marca cuando se va a Guaraní rumbo a los camarines para ponerse la camiseta con la cual regresará dentro de minutos nada más. Digo, Juan Carlos Ardetti tiene 4 amarillas y deberá cuidarse. Yo, sinceramente, con la mano en el corazón te digo, yo no creo que Ardetti, conociéndolo por su temperamento, yo no sé si se va a cuidar. Va a meter como cualquier partido y no va a pensar que tiene 4 amarillas. Por más que se pierda la final, hoy va a meter como siempre. Y justamente por ser el hombre de marca, es el que está en capilla. Veremos si puede aguantar. Bien, ahí está el público de Guaraní que ya, como decíamos, le va poniendo el clima, le va poniendo en la previa, a la espera del arranque del partido. Guaraní ya, como lo mostrábamos, se ha ido para los vestuarios. No ha hecho lo propio todavía Sol de América. El equipo de Formosa, ahí lo vemos, sigue en el terreno de juego, recibiendo las últimas indicaciones, lógicamente, pero también los últimos movimientos de lo físico para estar en las condiciones necesarias cuando estamos a 10 minutos de que pueda iniciar el partido. Así que a esperar también que el conjunto de Formosa, por supuesto, pueda regresar a ese terreno. Pero esto que decía Roberto recién es importante, es clave entender que Ardetti es el que está en la cuerda floja y ha sido titular a lo largo de todo el campeonato. Lógicamente, mientras escuchamos la ovación, mientras se menciona a los titulares de Guaraní, lógicamente la más grande ha sido para Cristian Barinaga, para el delantero y para el capitán
de Guaraní Antonio Franco. Decía, Ardetti además un jugador que es titular, que es clave, que es importante y que deberá cuidarse. El público de Guaraní se levanta. El espectáculo en la previa, como era de esperarse, Roberto, es el público. Esperemos que esto después se traslade al campo de juego, ¿no? Efectivamente, esperemos que el equipo le devuelva desde el rectángulo de juego a esta enorme cantidad de público que está en el estadio, justamente las mismas ganas de seguir gritando durante los 90 minutos. Ojalá que pague con goles Guaraní este fervor misionero, esta pasión que le pone el hincha que quiere ya estar observando el partido, observando el arranque de un cotejo que es de carácter definitorio. Guaraní es el gran candidato, lo dije, no caben dudas. Lo dice la prensa de Misiones, lo dice la prensa de todo el país y respeta muchísimo la prensa de Formosa, sabedores de para qué se armó Guaraní. Y por esa razón es esta multitud que ha llegado hasta el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para ver este partido definitorio. La franja ha cumplido una campaña extraordinaria, ha ido forjando eliminatoria tras eliminatoria su supremacía futbolística y también en los resultados, cuando me parece que se viene Guaraní para la cancha, y por eso es el máximo aspirante a llegar a la final por el ascenso con Juventud Antoniana de Salta. Se levanta el público, es inminente el ingreso de Guaraní Antonio Franco. Se vendrá la franja, lógicamente hará lo propio también Sol de América, pero la indicación sobre todo también de los chicos que están armando ese túnel, esperando el ingreso y la recepción que pueda tener Guaraní Antonio Franco. Empieza a subir la tensión, lógicamente, y la expectativa es cada vez mayor y esperamos simplemente el ingreso de ambos equipos para poder empezar a vivir un poco más aún con intensidad lo que será esta definición de la región litoral norte de este torneo federal amateur entre Guaraní Antonio Franco y Sol de América de Formosa. Estamos en esta producción integral de Deportes Visiones TV en la pantalla de Canal 6, acompañando y esperando, insistimos, el ingreso de los equipos, mientras la gente también hace su espectáculo en plena tribuna de Guaraní Antonio Franco a esta hora. Ahí está, aparecen las bengalas en la tribuna, aparece la pirotecnia colorida. Hay color, pero no hay sonido, y eso es lo que importa. Ahí está la hinchada de Guaraní Antonio Franco haciendo la fiesta para el ingreso de su equipo. Hay luz, pero no hay sonido, Roberto, como corresponde. Es cierto, la pirotecnia
Casi llegando a los 22 minutos de este primer tiempo. Guaraní Antonio Franco, Sol de América de Formosa siguen igualando 0-0 por ahora. Hay penales, es el segundo tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. La franja que por arriba buscará la ventaja, que intentará ese gol que necesita. El centro, sale Acevedo con los puños y termina reventando el fondo del conjunto de Sol de América. Quiere Di Martino, gana Di Martino frente a Ardetti. Termina cortando Ardetti, finalmente devuelve de zurda. Mota, y a correr ahora, puede ser buena para Guaraní Antonio Franco. El intento que venía, lo tocaron, no venía falta, dijo que no el árbitro, de tiro de esquina. Ah, no, pero el tiro de esquina. Era por lo menos córner. Era córner, había rozado. Cuando tiró el caño, Medina, la pelota rozó en su marcador, Escofé. Era córner. El árbitro entendió lo contrario. Bueno, habrá falta, no fue. Pero tampoco era saque de arco, era tiro de esquina. Ya sacó largo Acevedo, arriba el que intentaba por allí era Brites. Caía después el hombre de Guaraní, hay falta, dijo el árbitro. Contra Medina. Será tiro libre para Guaraní Antonio Franco en la mitad de la cancha, lo va a tomar Pablo Mota. La quiere abierto Barrientos, aquí Barrientos recibe la pelota. Más abierto Tarrito Pérez, pero ahí va, Tarrito, muy largo el pase. Intentó con él, aplaude Marzuk, no hubo precisión. Lo marcaba de cerca Brites. Por ahora, Roberto, el partido sigue muy parejo como ha sido los primeros 90 minutos en el arranque de estos segundos 90 minutos. Así es, ha sido muy parejo hasta aquí el trámite del partido. No hay supremacías, es más ambicioso, es cierto, Guaraní busca el partido. Pero Sol de América está bien plantado en defensa, tiene ese hombre, José Romero, en la mitad de la cancha, que es el cerebro, que es el que genera algo de fútbol y que trata de abastecer a los de arriba. Es un partido parejo, más ambicioso Guaraní. La pelota que vino para Di Martino, el número 9, que intentará la gambeta, en el pie a pie metió el centro al segundo palo para buscarlo. Estigarribia, que corre por esa pelota desde el otro lado, el número 10, apareado por la marca de Medina y también de Juan Manuel Rodríguez. La saca Flores apurado, la sacó mal Romero, la recuperación. Va Mota, trabó Rodríguez, sigue Romero, Ardetti se impone, recupera para Guaraní. Atrás para que juegue Medina, lo van a apretar a Barrientos, la saca Barrientos, bien, hizo lo que debía. Mota, otra vez para Medina y ahora Guaraní intenta acomodarse en la salida. Ya le pegó largo Medina para Alan Almirón. Controla Alan. Aquí está una de las alternativas de cambio que utilizó Marzuk para el día de hoy. Ardetti. Otra vez para Barrientos. La tiene Barinaga y le puede dar al arco. Prefirió abierta para Almirón. Es largo el pase. Es largo el pase. Almirón a lo sumo pudo evitar el saque de arco. Será lateral, manos arriba para el conjunto de Formosa. Este es el problema que ha tenido Guaraní en estos primeros minutos. Cuando trata de abrir la defensa del conjunto formoseño, no ha tenido precisión. Y por eso es que no ha sufrido demasiado Lucas Acevedo. Salvo un remate, ese de Barinaga que se fue lejos por arriba, que pateó incómodo. No ha tenido demasiadas situaciones. Pero hace lo suyo para que justamente esto suceda a Sol de América, que está bien plantado en defensa, hasta aquí no pasa sobresaltos. El lateral que ya vino, el que la va corriendo y quería, era Mariano Mendoza. Apertura por la izquierda para Juan Manuel Rodríguez. Intentaba Rodríguez, parecía falta, que no dijo el árbitro. Tira larga y corre Di Martino, no tendrá chances con Morales. Ganó bien Ariel. Para Guaraní la pelota, la quiere Mota cortita, recibe Mota. Pablo para Ardetti, Ardetti lo tiene abierto a Barrientos y más abierto a Tarrito Pérez. La quiere Tarrito, ahí sale Barrientos, la quiere Barinaga, afuera para Almirón. Recibe Alan, bien en la marca Sol de América, después termina perdiéndola cuando quería girar frente a Villasanti. Habrá lateral manos arriba, que será para el conjunto que tácticamente dirige Gómez. Te quería decir, está lesionado, me parece, Di Martino, el número 9, en el arranque anterior. Salvo Di Martino, que es el único punta que está ya sentado, dolorido, el resto de Sol de América
aplicado a marcar, a obstaculizar, a no darle espacio en la mitad de la cancha a Guaraní. Ya se recuperó Di Martino, pero tiene algún signo de dolor en su pierna izquierda. Marcan toda la cancha Sol de América. Tarrito Pérez intentó el centro, hay un rebote, se recupera el balón para la franja, otra vez para Tarrito. La tiene Pérez, intentó jugar con Almirón, cayó Almirón, nada de falta, dijo el árbitro. La termina reventando el capitán Gómez. Entre Morales y Mota, Medina juega. No sé si Di Martino va a poder seguir en el partido, Me da la sensación, la misma sensación, está muy dolorido el número 9. Ya le pegó Barrientos arriba, ganó Balsan Giacomo, la va a tener que sacar Villamillo. Complicaciones, le pegó directo para afuera. Hay lateral que será para Guaraní y el árbitro, mientras tanto, como vemos, a llamarle la atención Nelson Bejas, habla con Carlos Marzuk, con el banco de Guaraní. Lateral que va a tomar Tarrito Pérez. Estamos atravesando los 27, casi 28 minutos ya del primer tiempo. Por ahora no hay goles. La pelota que vino para que juegue Ardetti, la metía Barrientos, un rebote. Y acá, como decía Guaraní, a la inmensidad del terreno de la franja, porque no tiene gente en ataque, salvo Di Martino, y encima Di Martino ahora está dolorido. La jugada atrás con Flores. Hacia la derecha para Barrientos, devuelve con Morales. Se arma Guaraní, Mota, tibia, presión ahora de Mariano Mendoza. Medina, escapó bien a la marca, lo tiene cerca Ardetti, del otro lado a Barrientos, bien. Juega para Barrientos, se abre Tarrito Pérez, la quiere Barinaga. Y está también Alan Almirón. Ahí está Almirón de primera. Por arriba para Tarrito. La marca de Benítez para sacarla afuera. Será lateral para Guaraní. Ya lo hizo Tarrito. Almirón intenta hacer el aguante frente a Villasante. Gira y tira al centro. La rebota en el hombre de Sol de América y se pierde afuera el lateral. Lo que te decía, en esa acción anterior, Tarrito Pérez, Benítez fue el que estaba marcando, el que estaba dándole una mano al lateral izquierdo del conjunto visitante Villasanti. Todo Sol de América muy aplicado a la marca. Por ahora se resigna algún contragolpe aislado, algún pelotazo de Romero para Di Martino, que está en una pierna. Ya son varias las situaciones en las cuales los jugadores de Sol de América se tiran al piso para que lo atiendan, y el partido de esa manera se adormece, se pone en un freezer. Vendrá el lateral de Tarrito Pérez. Mientras tanto está caído Acevedo. Queda claro, Roberto, en algún momento alguien del fútbol va a tener que encontrarle la manera de ponerle fin a esto. A ver, no se puede saber si está lesionado Acevedo o no, pero queda claro que no. Desde que arrancó el partido no ha sido exigido, no ha tenido un golpe, ni mucho menos, salvo que sea una cuestión muscular, y si fuese así tendría que salir. Exactamente, sí. Pero ¿cómo saber si está o no en condiciones un arquero, en este caso, con una lesión que le impide momentáneamente estar erguido para que el juego continúe? Es casi imposible esto, es un artilugio que utilizan la mayoría de los arqueros, en algunos casos exasperan, algunos en el fútbol profesional, tenemos varios ejemplos, pero claro, mientras el reglamento por ahora los ampare, pasa esto y nadie puede decir nada. El partido tiene que detenerse hasta que esté recuperado el arquero, porque es el único jugador al cual hay que atenderlo, que se recupere después de esa atención médica y después sí reiniciar las acciones. Y es precisamente Acevedo el que hace que se retrase todo en el partido. Mientras tanto, 0-0, no ha pasado mucho. Espera Juventud Antoniana, ya clasificado por penales, decíamos, en la final por el ascenso, que en principio sería en Santiago del Estero, ¿no? En la cancha de Güemes, en Santiago del Estero. La gente mientras tanto se levanta el público, ¿no? Que es el espectáculo de hoy. Porque por ahora el partido no ha tenido demasiado. El lateral lo va a hacer Tarrito Pérez al área. A buscar la Balsan Giacomo, le quedó Almirón, la chilena puede ser. Quería por el segundo palo Barinaga, la sacaron justo. Rodríguez
Rodríguez lo tiene a Medina y Medina la va a tirar al área. Jugó bien para Mota, enganchó muy bien Mota. Perfecta jugada para Rodríguez, el centro. Le pegó Rodríguez, rebotó en el hombre de Sol de América y será tiro de esquina, el tercero para el conjunto amarillo, para el conjunto, el conjunto local, perdón, para Guaraní. Se defiende el conjunto amarillo con toda su gente, mientras del otro lado Di Martino, el único que queda a la contra, está elongando. El centro que vino cerrado de Barinaga y ahí la va a buscar. Di Martino golpeado como está, irá contra Ardetti. Gana Di Martino, intenta pasar, por ahí no podrá. Recuperación en el fondo de Barrientos. La soltó bien Barrientos. Atrás para Mota. Intentaba Pablo y un rebote, pelota afuera. Rebotó en él. Finalmente será salida para Sol de América. Salida que será para Sol de América. Por aquel sector lo va a tomar Escofe. Ya lo hizo para Estigarribia. El aguante de Estigarribia le puede pegar al arco. Y la pelota se va por sobre el travesaño. Bueno, lejos el remate, pero es un acercamiento. El que más o menos puede tener Sol de América a partir de la disposición que tiene en el terreno. Con algún remate de larga distancia que no debe descartar como posibilidad el conjunto visitante. Saque de arco que va a tomar Eduardo Flores. Lo que te decía, Mauro, con respecto a Di Martino. Es el hombre más peligroso que tiene en ofensiva Sol de América. De la nada te inventa algo. Por eso hay que tener mucho cuidado en defensa. La pelota venía al área, la sacaron bien. La recupera Pablo Mota, afuera para Medina. Otra vez al área, al centro, pasado al segundo palo. Va Almirón, no la pudo bajar. Hay un rebote. La correrá Barinaga, la deja salir. El lateral que vino, la toma Ardetti. Otra vez Medina. Empieza a ser monólogo de Guaraní en la tenencia de la pelota. Por ahora no ha generado mucho el conjunto local. Tarrito Pérez intentaba por afuera con Almirón. Marcó bien el conjunto de Sol de América. Falta de Almirón ahora. Infracción. Será tiro libre para Sol de América, que con esto aprovecha, bueno, y enfría lo que puede el partido. Es cierto, Guaraní tiene la pelota, domina el terreno, pero hasta el momento no ha generado oportunidades. Para pegarle a Acevedo. Se levanta el público de Guaraní. Estamos en 34 de la primera parte. Largo pelotazo arriba. Intentaba Brites, cayó. Como si lo hubieran fusilado, no pasó absolutamente nada. Déjame decirte que hasta acá le ha hecho el partido muy incómodo Sol de América. Como allá en Formosa, lo trabaja, lo pelea, lo lucha en todos los sectores de la cancha, no le da espacios y cuando puede mete alguna contra o algún tiro de media distancia como recién de Di Martino. Pero está muy atento, bien plantado el equipo de Formosa, que hasta acá ha hecho bien las cosas. Y aquí recupera con peligro, la perdió Medina, después al suelo para solucionar su propio error. Estigarribia, atrás para Mariano Mendoza, lo tiene a Facundo Mendoza cerca, prefiere atrás para Escofe, levanta el pelotazo, arriba la bajaron de cabeza y se la va a quedar Eduardo Flores finalmente. Salida para Guaraní, Antonio Franco, ya lo hizo Flores, soltó para Barrientos, se muestra Ardetti, prefiere con su arquero otra vez e irá para Medina. Fíjate, Mauro, como solo Di Martino, el resto, los 10 a defender de Sol de América cuando sale Guaraní. No presiona de ninguna manera el equipo visitante. Bien la peinaron para Rodríguez y puede ser acá. Atento que viene para Barinaga, puede ser acá. Lo marcaron justo. Lo marcó Escofe, justito, le quitó la pelota. Y después sale desde el fondo Sol de América. Pelotino, gana Morales. Mota. Barrientos, no quiso complicaciones, le pegó para arriba. Brites que va, Almirón que no puede, gana Brites. Se la queda el 11. Lo tiene a Villasanti, prefiere el giro, gira bien. Juega para Mariano Mendoza. Surge del fondo Gómez para no complicarse, le pega para arriba. Y el lateral se renueva para Guaraní, Antonio Franco. Ya lo hizo Tarrito Pérez, Barrientos. Barrientos que juega con Morales. Morales con Medina, Medina lo tiene Ardetti. Más abierto
a Juan Manuel Rodríguez. La quiere también Mota, prefiere con Rodríguez. Irá de vuelta con Medina. Medina tiene que buscar larga ahora para la corrida de Rodríguez. Escapó Rodríguez, ganó bien, la puso por bajo. Enganchó Balsangiac a Moy. Después Mota. Para mí, en esta Mota se equivoca. Metió la pelota a la izquierda. Era para cambiar del otro lado, buscarlo a Barinaga o Almirón. O seguir. O seguir él y rematar él. Bueno, vuelve a repetirse lo que decíamos hace un rato. Guaraní sin precisión en el último tramo de la cancha. En el cuarto de cancha final. Es donde ahí está fallando. Más allá de que las triangulaciones son buenas, pero la puntada final es lo que le está faltando a Guaraní como para inquietarlo más a Lucas Acevedo. El empate está bien, es más ambicioso Guaraní, pero se defiende bien Sol de América. La pelota vino para Villasanti, está caído Di Martino otra vez. Ataca Villasanti mientras tanto. La marca es de Almirón. Intentó Alan, cayó. ¿Será lateral? Sí, lateral para el conjunto visitante. Pero está caído Di Martino otra vez. Ahí está caído Di Martino y me parece que no va más. Sí, se están moviendo los suplentes de Sol de América. Evidentemente no va a poder continuar en cancha el número 9. Bueno, estamos casi en 38 ya del primer tiempo. Es un buen tiro libre el que tiene Sol de América para darle Romero de derecha. Estigarribia, está caído Di Martino y bueno, insisto, no sé, me parece que definitivamente no va a seguir. Oviedo es el que ingresó por él en el partido anterior. Veremos si repite ese cambio, si es que lo tiene que hacer. Ahí habla con el árbitro, Nelson Bejas. Bejas que debe tener algún superpoder, o es médico, digo, porque lo levantó Di Martino. Pero me parece que el 9 tiene un problema que es muscular y no sé si va a seguir. Sí, está Oviedo en el banco con el número 18, el 17 Axel Medina Guayo también es una alternativa. Bueno, veremos entonces. Di Martino se arrima al área ahora rengueando, pero sigue en la cancha. Mientras tanto el árbitro habla algo con Romero. No sé si Romero me parece que le está haciendo señal al banco como sacalo, si no puede seguir. Algo así, ahí está, ahí se lo ve. Es como que le está reclamando al banco que no lo sacan a Di Martino. Bueno, para pegarle Romero, mientras tanto el centro vino al primer palo, la sacaron al córner. Primer tiro de esquina que tendrá Guaraní. Tendrá Sol de América, perdón. Ahí va Romero para pegarle otra vez. Desde un lugar muy parecido. El tiro desde la esquina a lo se fue Romero. Y en definitiva lo dejó a Villasanti, al número 3. Vendrá el centro de Villasanti, muy pasado, sin problemas para Guaraní, para que la tenga Rodríguez del otro lado y la quiere Mota. Rodríguez no quiso complicarse, le metió bombazo a Barinaga. Intentó Cristian contra el mundo, no pudo. Recuperación de Brites, si Brites hace lo propio, entonces se la regala a Guaraní. Bueno, el primer tiempo definitivamente no ha sido bueno. Caído Di Martino, me parece que ahora sí de manera definitiva. Ya está hablando el técnico Alejandro Gómez con el número 18, Joaquín Oviedo. Será la primera variante en Sol de América. No va más Di Martino, el centro delantero. Bruno Di Martino a la cancha con el 18. Lo va a sustituir Joaquín Oviedo. Perfecto, bueno, ahí lo vemos a Oviedo ya listo para el ingreso. Di Martino que lentamente se retira. Vendrá la modificación entonces, se va el 9, entra el 18, modificación en Sol de América, tiene que ir hasta la mitad de la cancha, puede ingresar, de ahí no puede hacerlo. Y Di Martino ya con una bronca, incluso sacándose la camiseta. Ahí lo vemos a Oviedo que se vendrá para la cancha. Por ahora se queda con 10 Sol de América, ya juega Guaraní. Ardetti. Ardetti se apura, debía cambiar de este lado, la termina perdiendo. Romero, recibe Romero, larga para que salga Morales, que no es Roberto, es Ariel. La sacó larga, no llega Almirón y ahora sí, la modificación entonces, se vendrá el cambio. Ahí ya está Oviedo en la cancha, ahí está el 18. Ya Di Martino lógicamente está fuera, lo que veníamos comentando hace un rato, no podía seguir. El lateral se hizo por parte de Villasanti. Mendoza, Facundo la termina tirando afuera. Tengo sociales para cuando usted disponga, Heidel. Como no, ya estoy con eso. Lateral que hace Tarrito Pérez para Cristian Barinaga. Pérez
Almirón la peinó, la termina sacando Gómez. Brites, el taco de Brites. Facundo Mendoza, aprieta Ardetti. No hay falta, viene el árbitro. Mota entregó para Medina, se abre y la quiere Juan Manuel Rodríguez. Servido él y a la ofensiva será de Guaraní. El centro de Rodríguez, le pegó mal Rodríguez. Hay un rebote otra vez. Rodríguez, nuevamente el centro de Medina, un desvío en el camino. Quería Balsanjá, como le queda Almirón, no se pudo acomodar para el remate. Atrás para Ardetti. Antes, Facundo Mendoza. Barinaga habilitado, habilitado Cristian, la pisó, la terminó perdiendo. Buena marca de Romero. Saca Romero, presiona Mota. Rodríguez que está en el área y puede ser. Lo marcó bien, justito Estigarribia, dando una mano. Después la saca Escofe, pero ahora sí aprieta Guaraní en los últimos minutos de este primer tiempo. Igualado 0-0 el partido por ahora. Nos vamos a los penales en Villa Sarita, se levanta el público. Recibe y juega Medina. El amago de Rodríguez, el centro vino al segundo palo, le salió casi al arco a Mota. La pelota se pierde afuera. Será saque desde el arco para el arquero Acevedo en definitiva. Bueno, la imprecisión de Guaraní no es solo en los pases cuando trata de llegar combinadamente, sino también en los centros. Hasta aquí no han acertado ni de la izquierda Rodríguez o Medina o de la derecha el Tarrito Pérez o Alan Almirón con un centro que encuentre bien ubicado a Balsanjá como a Barinaga. Ya le pegó Acevedo. Ganó Tarrito Pérez. Barinaga, del otro lado solo Rodríguez. Giró Barinaga para este lado, pero le hizo bien igual Almirón. Y Almirón sí lo buscó a Rodríguez, pero lo marcó Estigarribia. Recuperación de Estigarribia. Apretó Mota, se la quedó Romero. Va Ardetti. Revienta Gómez. La quiere Oviedo, el recién ingresado. Ganó Morales. Y del otro lado Mariano Mendoza soltó para Romero. Hay buena marca desde atrás de Alan Almirón, dando una mano en defensa. Medina, Mota, Balsanjá, como debe entrar más en juego. Ignacio no ha intervenido en los últimos minutos. Medina ya se la dejó a Mota. Otra vez para Medina. Es muy largo el pase. Hace el aguante y recupera Estigarribia. Escapa muy bien por la línea. Después intentó con Oviedo, no hay conexión. Recuperación de Guaraní en el fondo con Barrientos. Barrientos juega con salida de Guaraní desde el fondo. El saludo es para Cristian Stanganelli, para Cintia Gutlever, que son los papás desde hace 4 días de Filipo y que están siguiendo la transmisión de Deportes Misiones TV. Perfecto, saludo entonces para la familia que aporta un hincha nuevo de Guaraní. Y atento con esto, no pudo controlarla Mariano Mendoza, si no era un problema para Guaraní. Y ahora el problema puede ser para el conjunto de Sol de América. Buena pelota para Rodríguez, el centro vino, el desvío. El desvío en la marca de Escofe, en la marca del número 4 para el cuarto tiro de esquina de Guaraní. Estamos ya casi en tiempo cumplido, quedan 30 segundos para que se termine la primera parte. El árbitro ha indicado 5 minutos más. 5 minutos más, es correcto, ¿no? Después de las interrupciones que hubo, un cambio inclusive. El centro que vino al segundo palo arriba, ganó de cabeza, despejando el fondo de Sol de América. El que aparecía era Villalba para terminar cortando. Después el árbitro marca la posición adelantada a expensas del asistente. Será salida entonces 5 minutos más, hasta los 50 vamos. El partido es clarito, está planteado con un equipo que busca Guaraní, que no ha sido claro. Es cierto que ha ido mucho al embudo, que no ha sido preciso en los toques finales, pero que trata de manejar la pelota y el trámite del partido. Y otro que se defiende muy bien hasta aquí como Sol de América, muy firme en defensa, con un arquero que hace todo el tiempo necesario cada vez que tiene que intervenir, y con un mediocampo que está muy aplicado a la marca, pero que cuando puede, cuando tiene espacios, enseguida busca. Antes a Di Martino, ahora a Oviedo. Que la tiene es Alan Almirón, abrió para Tarrito Pérez, corre por esa pelota Tarrito. El centro de Pérez a nadie. Para que salga del otro lado Mendoza, es Mariano el que soltó para Estigarribia. Estigarribia otra vez con Mariano Mendoza, la quiere guardar, la va a perder. Marca de Ardetti, ley de la ventaja era. La jugaron rápido igual para Balsanjá, como otra vez afuera para el centro a Barinaga. Lo buscaron a Balsanjá como y la sacó Romero. Romero al lateral. Será manos arriba para Guaraní, ya lo hicieron rápido, la tiene Medina. Hizo el amago Medina, escapó la marca. Entregó bien para el centro de Mota, al primer palo. La termina sacando bien Villalba, otra vez Mota de cabeza. Quería Ardetti
Se pelea mucho, se juega poco. El centro, el segundo palo, Barinaga que va. No pudo Cristian, pero el árbitro está cobrando falta. Infracción de Barinaga, es lo que dice el juez. Será tiro libre para Sol de América, para el conjunto de Formosa. Está caído. Me parece que es Gómez el que está caído. Sí, es Gómez, sí, evidentemente es el 6. Gómez. Lo empujó Jonathan Medina justo donde estaba el árbitro, cuando vino el centro de la izquierda, y el árbitro automáticamente cobró la falta en ataque del defensor de Guaraní, Antonio Franco. Todo el mundo protestó porque, claro, como terminaba la jugada no había falta, pero la falta la había cobrado antes el árbitro cuando el balón estaba en juego. Le va a pegar a Acevedo a esa pelota. Arriba Tarrito Pérez. Devuelve Alan Almirón. La quería Barinaga. Marcó Gómez. Ardetti con el cambio de frente que es muy bueno. Ah, quedó largo. Era buena la idea. Ahí quedó algo largo. Se la quedó Acevedo sin problemas el 1 del conjunto visitante. Que tendrá que salir desde el fondo, no tiene ninguna prisa, lógicamente. Salida larga, arriba devuelve bien Medina. Completa Ardetti, devuelve Balsan Giacomo. Nuevamente Medina, ahí está Jonathan, que busca este pase largo, bien la dominó Mota. Va Rodríguez, la tiró larga, Rodríguez escapó y pinta bien. Le pegó el centro del segundo palo para Cristian Barinaga. No va a llegar Cristian. Me da la sensación que se apuró un poquito. Podía haber seguido tal vez Rodríguez. No, le pegó muy fuerte al centro. Era un poquito más suave y era gol de Barinaga, no tengo ninguna duda. Esta fue buena para Guaraní, buena de Mota y también de Rodríguez. Van a hacer el lateral. Lo va a tomar Villasanti. Ya se hizo, devolvió Tarrito Pérez de cabeza. Arriba, completa Villalba. Romero. Largo para la corrida de Oviedo. Oviedo que reemplazó, recordemos, al lesionado Di Martino. Le pegó Morales, un rebote. Barrientos para arriba. Romero, el control del volante y la perdió y la tiene Barinaga. Aquí presiona y gana Guaraní. Ardetti que va, la quiere Rodríguez abierto por la izquierda. Escapó Ardetti. La quiere Rodríguez, el pelotazo es para él. Devuelve retrocediendo Mariano. No, era Estigarribia, perdón, el que marcaba. Medina. Mota, la quiere Ardetti. Mota prefiere otra vez con Medina. Pelota para él. Se va Medina, se quiere meter al área. Falta, infracción. Tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. Es una pelota muy buena en el final del primer tiempo. Una gran chance para la pegada de Barinaga. ¿Será esta? Me pregunto. ¿Será este en el final el gran momento que aspira todo Guaraní y su gente aquí en Villa Sarita? La chance para Guaraní será en los pies de Cristian Barinaga. Si Barinaga ya hizo un gol olímpico, desde ahí está habilitado para convertir un gol. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Es un lugar muy favorable para Cristian. Bueno, ahora las discusiones. Los jugadores del conjunto formoseño que se quejan de que algún objeto ha caído. Alguno que reclamaba por un golpe. Y Guaraní que tendrá entonces la posibilidad con Cristian Barinaga, insistimos. Está también Alan Almirón, pero Alan Almirón fue a hablarle simplemente a Cristian para combinar la jugada. Pero no queda más que claro, nos queda más que claro que Barinaga va a buscar el arco, ¿no? Es una gran chance para Guaraní. Hay 4 en la barrera de Sol de América en un lugar donde no es habitual. Entiende Acevedo que puede ser peligroso. Barinaga alejó la pelota. Va a haber un minuto más, según dijo el árbitro Bejas. Barinaga para pegarle, le pegó el arquero con el rebote. La quería Morales, no pudo Medina. Le pega Pérez. Se jugó la vida y rebotó esa pelota en Gómez. No salvando. Y caído el arquero Acevedo ahora. Ahora está caído Acevedo, el arquero. Bueno, si dio
un minuto más tendrá que seguir agregando el árbitro. Es insólito esto que está pasando. Sí, tendrá que agregar mínimo 2 minutos o 3 más. Es la única manera de contrarrestar esta actitud que para mí es desleal. No antideportiva porque lo permite el reglamento, pero desleal desde todo punto de vista. El árbitro deberá adicionar, deberá hacer que continúe el partido más minutos y de esa manera dejará al arquero de perder tiempo. Me parece que es así, ¿eh? Si dijo 5, agregó 6, tendría que ser 3 más y a otra cosa. Juega Territo Pérez, la quiere Val San Giacomo, no va a pasar eso igual, ¿no? Quiere girar Val San Giacomo, aguantó bien la marca, será córner. Será tiro de esquina, el quinto para Guaraní. Le va a pegar Juan Manuel Rodríguez y si hubiese justicia en el fútbol, tendría que ser gol de Guaraní, porque es el que más se ha intentado, sin jugar mucho, es cierto, pero el que más intentó y además por la actitud, insisto, de la gente de Sol de América, que desde que arrancó el partido está intentando hacer tiempo. Para pegarle entonces con pierna zurda Juan Manuel Rodríguez, el centro del primer palo, arriba la sacó Romero. Y el lateral para Guaraní. Y lo va a tomar otra vez. Rodríguez no es córner otra vez. A ver. No, el lateral, bien. El lateral, por eso se arrima Territo Pérez para hacerlo. Se va hacia el área Juan Manuel Rodríguez. Lo tiene cerca Mota, pero será pelota al área. La pide Rodríguez corta. No, se la va a tirar a Val San Giacomo. Está el Almirón también. Pelota para Val San Giacomo. Arriba la peinó. La quiere Rodríguez. Giró Almirón. Sacó Brites. La mete Mota. Está adelantado si corre Almirón. Sí, señor. Si corre Almirón está adelantado. Está nomás. Será tiro libre para el conjunto de Formosa. Y se terminó. Se terminó el primer tiempo, ahí está el árbitro Bejas, que marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo por ahora sin goles. En Villa Sarita, todo Guaraní a quejarse con el árbitro de lo que imaginamos debe ser la actitud, ¿no?, de los jugadores de Sol de América. En eso el árbitro mucho no puede hacer más que agregar los minutos que decimos. Se terminó el primer tiempo. El 0-0, y estoy tentado de decir que no está bien, debería estar ganando Guaraní, pero por una cuestión de actitud, no por el juego, tal vez, y las chances generadas. Si mi abuelo viviría hoy, diría, está duro el queso, ¿eh? Está duro el queso. No era tan fácil, y apelo a otro viejo dicho de antaño, que tiene que ver con este tema de lo complicado que se ha dado el partido al cabo de estos primeros 45 minutos en Villa Sarita. Realmente Guaraní fue el que intentó, el que mereció más, pero en el fútbol no hay merecimiento, no hay puntos por merecimiento, no hay goles por merecimiento. Son justamente los que se anotan en el arco rival los que valen. Hasta aquí Guaraní hizo casi todo bien hasta 3/4 de cancha. Y ahí comenzó a tener problemas. En gran parte por cómo se plantó defensivamente Sol de América. Todos aplicados a la marca, no dejando ningún espacio para que aparezca justamente algún jugador de Guaraní libre. Pero también, y en buena parte, porque Guaraní no fue preciso en el toque final, en el último pase, tampoco en el remate al arco, que dicho sea de paso, apenas tuvo 2-3, no más. Ya les voy a confirmar. Realmente la cosa está complicada. Veremos si cambia para el segundo tiempo. Perfecto, pausa y ya volvemos para vivir los segundos 45 minutos. Por ahora hay penales.
Estamos retornando aquí al estadio de Villa Sarita. Ya lo han hecho ambos equipos. Estamos a la espera simplemente del comienzo de la segunda parte. Por ahora hay penales. Por ahora no se sacan ventaja en todo el tiempo que se ha disputado de todas las 135 minutos. Bien, me apunta Roberto acá, de toda la serie. No se han sacado ventaja. Intentarán hacerlo en el segundo tiempo. No veo modificaciones en Guaraní y tampoco alguna otra, porque recordemos ya hizo una en el primer tiempo el conjunto de Sol de América. Va a quedar todo listo para arrancar el partido en esta segunda mitad. Bejas que hace alguna seña también a la zona de los bancos de suplentes para mover Balsan Giacomo. La orden del árbitro, se juega el segundo tiempo. Aquí en Villa Sarita el pelotazo ya vino para Barinaga, que la sacó de cabeza. Devuelve Gómez la pelota afuera. Repasamos los bancos de suplentes. Mientras tanto, en Guaraní el 12 Nahuel Clavero, el 13 Enrique Villalba, el 14 Brian Domínguez, 15 Manuel Roa, 16 Darío Cardoso, 17 Alejandro Benítez y el 18 Ezequiel Monzón Cabral. Quedan todavía en Sol de América el 12 Fabio Gómez, el 13 Denis Caballero, 14 Fabricio Rojas, 15 Alan Ramírez, número 16 Emilio Ríos y el 17 Axel Medina Aguayo. Perfecto. La pelota se pierde afuera. Será lateral para Sol de América. La pelota que vino para que la tenga Estigarribia. Intenta girar. Después había un manotazo. El árbitro va a cobrar falta para Guaraní. Si hubo manotazo. Y será entonces salida para el conjunto misionero. Ya lo va a hacer Eduardo Flores al tiro libre del arquero de Guaraní. Estamos atravesando los primeros instantes del segundo tiempo, minuto y medio. Ya le pegó Flores arriba para buscarlo a Cristian Barinaga, que si peina puede ser para Almirón. Le va a buscar Alan, precisamente no la pudo enganchar. Devuelve Romero ahora, largo pelotazo para buscarlo a Oviedo. Salió Flores, casi se equivoca Flores. Quedó a mitad de camino, pero pudo cortar bien el conjunto de Sol de América. Y la recuperación, el remate de Estigarribia, la pelota fuera después del desvío. Será tiro de esquina para Sol de América, el segundo del partido. Evidentemente el primero de este segundo tiempo. Le va a pegar Romero a esa pelota. No tiene prisa Sol de América. Guaraní ya ahí lo vemos. Mientras lo vemos a Romero, vemos también a los suplentes de Guaraní que se están moviendo para ingresar posiblemente, seguro, en un rato más. La sacan el primer palo de cabeza. Mientras tanto, Balsan Giacomo dando una mano en defensa. Retrocede Romero para jugar. Soltó para Gómez, que metió el centro al área. Pega el grito. Sale Flores. Arriba. Se queda bien con la pelota y después quiere meter el contragolpe rápido para la corrida de Alan Almirón. Me parece que es largo. No. Perfecto para Almirón. Y va Balsan Giacomo y la quiere Barinaga. El centro que vino. Le pegó mal a la pelota. Le termina sacando Mariano Mendoza. Gran salida de Flores. Sí, señor. Iba a decir algo, esperé a que terminara la jugada. Espero que termine la jugada Almirón. Que se viene con la pelota otra vez el centro y un rebote. Pelota al aire para que la pelee Tarrito Pérez. La bajó al área. Revienta Gómez. A pelearla irá Oviedo con Barrientos, perdón. Se pasó de largo Barrientos y por eso la pelota le queda otra vez a Sol de América. Correr en la contra. No lo pudieron sacar con el cuerpo. El que corría era... Parece que es Estigarribia, ¿no? Sí, el número 10 que corría. Buena corrida que vale para el conjunto formoseño, que gana tiro de esquina otra vez. El tercero, bueno, por lo menos en el arranque se hizo un poquito más de ida y vuelta, ¿no? Atacó Sol de América, respondió Guaraní y Sol de América otra vez con un córner. Es cierto, salió mejor para este segundo tiempo Sol de América. Y después del córner digo algo de Almirón. Estamos esperando eso que ya anticipó. Le caen algunas cosas. Mientras tanto a Romero para pegarle a la pelota cerrado al primer palo. Saque de arco.
Sí, saque de arco. Saque de arco, dijo el árbitro. Dígame, eso que se guardó de Almirón. Sí, Almirón puede cambiarte la ecuación en una sola maniobra, es cierto, porque ya conocemos sus cualidades. Pero lamentablemente la modificación que ha hecho para esta revancha Carlos Marzouc, el ingreso de Almirón por Roa, no le aportó demasiadas soluciones. No ha sido el socio que se espera en la creación o en la definición con Barinaga y Balsal-Giacomo. Opaco partido, una pena, opaco partido de Alan Almirón hasta aquí. La salida será de Acevedo, que no tiene prisa. A ver, no tenía prisa en el primer tiempo, imagínense ahora, ¿no? No va a tener prisa nunca. La pegada de Acevedo, arriba quería Estigarribia, ganaba Morales. Devuelve de cabeza Mendoza, Morales le erró a todo, no le pegó a nada. No fue falta de Morales, el que corre. Mientras tanto, Oviedo ganó muy bien, puede meter el centro, el segundo palo, no hay nadie. A ver, quería Estigarribia la falta, Roberto, pero Morales le erró a todo. Sí, yo creo que va a ser amonestado Morales, no tengo duda. La pelota larga para Gómez, que va contra Barinaga. Hay falta del hombre de Guaraní. Yo te decía, Morales le erró a todo, no lo va a amonestar, porque Morales no le pegó la pelota, no le pegó al jugador. Es cierto que hay fuerza desmedida, ¿no? Uso desmedido de la fuerza es esto. Para mí debió sancionarlo al jugador que termina el campeonato con Guaraní y se va a jugar la B Nacional. Juega la B Nacional Ariel Morales en Mitre de Santiago del Estero con Fioravanti. Con Leandro Fioravanti, el volante medio que jugaba en Guaraní acá hace 2 temporadas. La pelota que vino arriba, devuelve Ardetti, corre Barinaga, la bajó para Almirón, gira Alan, Ardetti. Busca larga Ardetti para Barinaga. De cabeza la bajó muy bien para Tarrito Pérez, que va con esa pelota. Intentó Tarrito. La perdió y la reventó Romero. Morales. Devuelve. La rebota Barinaga. La metió Mota. Gran pelota. Balsal-Giacomo se dio vuelta. Le pegó al arco. ¡Oh! Y la pelota pidiendo permiso. Pidiendo permiso. Pasó ese balón muy cerca. Gran pase de Mota. Una definición que iba con más incertidumbre y suspenso que otra cosa. Lo mejor del partido para Guaraní, por cómo se dio, pivoteó Barinaga, la sacó hacia atrás para que Mota le pusiera un pase bárbaro a Balsal-Giacomo. Se durmió por primera vez en el partido la defensa de Sol de América. Miren cómo tuvo todo el tiempo del mundo Balsal-Giacomo para bajarla con el pecho, girar, rematar. La pelota se fue tirándole un besito al caño izquierdo. Primera gran intervención de Balsal-Giacomo en el partido en lo que debe hacer, ¿no? Buscar el gol, y que es lo que tan bien hace. El que corre, mientras tanto, por esa pelota es Oviedo. Hay falta, infracción correctamente sancionada por el árbitro, me parece. Será tiro libre para Sol de América, que ahora es el que tendrá una chance interesante por arriba en esa pelota parada, para intentar sacar la ventaja, y por eso se ilusiona e entiende, por eso manda gente al área. La hicieron rápida, le quedó insólito lo que hicieron, el centro vino al segundo palo, insólito lo que hicieron, le dieron la pelota a Villasanti y le dejaron para tirar el centro con derecha al hombre que es zurdo. Exactamente, sí, un error en el apuro, no se entendieron en realidad. Déjame decirte que hay un muy buen trabajo en la mitad de la cancha Sol de América, no solo de Romero, de los dos Mendoza. El 7 y el 5 han jugado un muy buen partido. Ya lo habíamos destacado a Facundo Mendoza, sobre todo en el partido de ida. Jugador muy interesante. La pelota es buena otra vez para Balsal-Giacomo. En esta no la pudo controlar del todo bien. La sacó Villasanti. Romero para Mendoza. Y va Facundo para Mariano. Se juntaron los dos. La pelota que vino para Oviedo, que va a pelear esa pelota. Empujó Oviedo, me parece, con falta. Que no dijo el árbitro. Morales la sacó afuera. Será lateral. En definitiva para Guaraní, Antonio Franco. ¿Rebotó en el hombre de Sol de América esa pelota? Déjame que te diga, está muy nervioso el banco de Guaraní. Si entran en ese juego, se va a complicar la cosa. Acá lo que hace falta en estos momentos es serenidad, es tranquilidad, para que justamente puedan aparecer las soluciones desde lo táctico de este partido que no le encuentra la vuelta. Y ahí yo te dije, claro, ahí está, ahí tenés, roja para Marzouc. Te lo dije, está muy nervioso el banco de Guaraní, Antonio Franco. Hace rato que lo vengo observando
Se fue de Boca, roja para Marsuk. Tendrá que dirigir ahora desde detrás del alambrado y Ariel Abaca dentro del campo de juego. Bueno, lo vio venir Roberto, lo anticipó que 5, 10 segundos antes habló de Marsuk nervioso, se fue expulsado el técnico de Guaraní. Algo que no ayuda, ¿no? No ayuda. Le va a pegar Medina. El centro es bueno. Acevedo se la queda. No ayuda porque uno entiende que desde el banco lo que hay que contagiar es tranquilidad en algún momento, ¿no? Claro, vos ahora. Pasan los minutos, no llega el gol. El rival te sale a jugar un segundo tiempo mejor. Siguen haciendo tiempo. Mirá lo que pasa en el área ahora del Sol de América. Mirá dónde tira la pelota Lucas Acevedo. Guaraní está entrando en la locura que le propone el rival y eso no puede hacerlo primero el banco de suplentes. Entiendo los jugadores dentro de la cancha que se les pueda escapar la tortuga, como decía el gran maestro Diego, pero no desde el banco. El banco le tiene que aportar y demostrar tranquilidad a los jugadores dentro de la cancha, porque justamente ahí van a aparecer las soluciones si es que las encuentra Marsuk y ahora Ariel Abaca. Claro, el concepto, Roberto lo anticipó, dijo el banco de Guaraní está nervioso, se equivoca. Bueno, finalmente terminó pagando otra vez. Y en el caso del Sol de América, bueno, ese viene a ser el único argumento que tiene Sol de América para jugar es, digo, el único argumento que ha mostrado en todo el partido es este. Hacer tiempo, tratar de enfriar el partido, poner nervioso a Guaraní, embarrar la situación. Claro, pero eso son armas que podés encontrarla en cualquier momento de cualquier partido, Mauro. Por eso no le tenemos que echar la culpa a Sol de América. También el árbitro puede tener en parte justamente algo de esta culpa. Acá lo que tiene que hacer Nelson Bejas a partir de este momento es comenzar a decirle al capitán de Sol de América, mire, se tiró el número 3 como pasó hace un rato, ahora el número 2. Bueno, yo adiciono 2 minutos más a los 5 o 6 que voy a otorgar por los cambios. Así va a arreglar el problema, entonces esa bola se va a correr dentro de la cancha y los jugadores de Sudamérica no van a hacer tanto tiempo. Y si no, tendrá que adicionar 10, 12 minutos. Es cierto, tiene razón. Es un poco la manera que uno entiende puede resolverlo. Si tenía que adicionar 5, iba a tener que adicionar 10. Y si en algún momento tiene que adicionar, tendrá que adicionar 12. Porque de otra manera... ¿Qué ha pasado, Mauro? Ha pasado y justamente nadie se quejó por esto. Porque justamente te encontrás con equipos que te embarran el partido, hacen tiempo, pierden 1 minuto, 2 minutos, más 2 minutos y así te va sumando. Cuando querés acordar, jugaste de los 45 de tiempo neto, jugaste 18, 19. La tiene Morales, mientras tanto la sacó para Barinaga. Cristian de cabeza para Tarrito Pérez. Lo tiene otra vez a Barinaga, si quiere, lo van a presionar. Tarrito Pérez, la juega por la línea otra vez, no hay nadie. La pelota ya estaba afuera, de todas maneras, es lo que dice el árbitro, a expensas de Matías Violone, que es el asistente número 2. Para mí, Mauro, ya tiene que meter un cambio Marsuk, ya tiene que meter un cambio. La pelota viene por arriba para que la busque Balsancia, como intentaba con Barinaga, no hay posibilidad, no hay conexión. Necesita, decía Roberto, alguna modificación, buscar a alguien en el medio que pueda empezar a generar un poco más de fútbol, ¿no? Sí, yo creo que tenés varias opciones, lógicamente. Yo me jugaría, ¿sabés por quién en este momento? Por Monzón Cabral. Acordate, un escurridizo, un hábil, un rapidito, un livianito que complique, que va por afuera, por las dos puntas y que puede, al ser desconocido por los rivales, puede complicar este cerrojo defensivo de Sol de América. Y generar alguna falta inclusive. Cristian Barinaga no podía, ganaba Villalba, Alan Almirón con la pelota, pasa Tarrito Pérez y va Almirón. La quiere Tarrito, levantó el centro, Balsanciá como no pudo. Almirón otra vez, Ardetti, abierto Juan Manuel Rodríguez. La perdió Ardetti. No sé qué quiso hacer, pero la perdió. Y a ver si arma la contra Sol de América. El que corre es Estigarribia. Se abre Oviedo, ya retrocedió Guaraní. La pausa de Estigarribia. Ahora para Oviedo. A Oviedo el pie a pie. Lo propone en la marca Barrientos, que tuvo que salir hasta ahí a cubrir a Tarrito Pérez. La levantó Brites. Otra vez para Villasanti. Se disolvió en la nada. Algo que podía haber sido una contra peligrosa del Sol de América. Claro, le faltó aceleración.
tenía acompañamiento cuando arrancó la contra Mendoza, después terminó en nada porque se diluyó, se frenó demasiado el ataque de Sol de América, por suerte para Guaraní, que está inconexo, nadie tiene la pelota, nadie se desmarca, se cierran demasiado los de arriba, están muy hacia adentro y son fáciles presas de los defensores de Sol de América. La recuperación de Mota, Ardetti, la tira larga para Juan Manuel Rodríguez, a ver si puede controlarla el 11. Ahí va Rodríguez, la controló pero lo marcó Escofe. La pelota está afuera, no, sigue, la tiene Rodríguez, metió el centro ataque, ¡peligro! Le terminó pegando mal, a esa pelota no estaba afuera. Me dio toda la sensación de que estaba afuera lo que está marcando el asistente número 2, cuando le dio mal Balsan Giacomo ya no valía. Claro, sí, me dio la misma sensación que a vos. Cuando desbordó la marca de Escofré, Rodríguez, ya la pelota se había ido por línea final, era saque de arco, no valía nada lo que siguió, pero demoró demasiado el asistente 2 en levantar la bandera y por eso es que generó esta incertidumbre y este ¡oh! Del estadio. Exactamente, tardó mucho el asistente y eso generó la duda, no solo del público, sino de todo. Mota le metió un pelotazo bueno a Barinaga, salió el arquero Acevedo, de todas maneras ya se va a quedar con esa pelota. Ah, ¿lo pisó Barinaga? A ver si lo no, dice el juez de línea rápido dijo que no, Dijo rápido que no, no sé. Bueno, y empiezan a tirarle cosas. No. Ojo con tirar cosas de afuera, muchachos, porque justamente esta semana se suspendió un partido porque le pegaron con un proyectil a un jugador, el árbitro paró el partido, no se siguió jugando y todo pasa a los escritorios, Ojo, tiraron demasiadas cosas, el arquero para mí simuló demasiado, me dio la sensación de que Barinaga no lo pisó, que pasó cerca a lo mejor y lo raspó, pudo haber sido, pero de ninguna manera sucedió lo que pedían los jugadores de Sol de América, que lo había pisado el número 10 y capitán del conjunto franjeado. A lo mejor lo rozó, pero el asistente que estaba ahí a 15 metros de entrada dijo no. Además el árbitro está convencido que no porque no llamó al médico, a nadie que pueda entrar a asistirlo. Acevedo está caído, pero el árbitro no ha autorizado el ingreso de los asistentes del equipo. La otra, están tirando de todo en el banco ahora, también del Sol de América. Bueno, Acevedo mientras tanto se va recuperando. Esto de hacer tiempo a Acevedo no le cuesta, pero insistimos en esto, a lo mejor Barinaga puede haberle dejado algo. No sé, a ver, si es que Barinaga hizo algo, la responsabilidad casi todo del asistente número 2 que tiene que haberlo visto, ¿no? Lo debió llamar, si Barinaga lo pisó como reclama todo Sol de América, lo debió llamar el asistente 1, desde acá no nos dio esa sensación, pero ojo, estamos muy lejos y pudo haber sucedido tranquilamente. Este partido, este segundo tiempo, tiene que tener como mínimo 10 minutos de agregado, de tiempo agregado al reglamentario. El lateral que ya se hizo por Tarrito Pérez. Guaraní busca, no encuentra y cada vez los caminos se cierran más y corre contra el reloj. La pelota la lleva, intenta Ardetti por el sector derecho, se fue con pelota y todo. Insistimos en que el tema es que también empieza a correr el tiempo, ¿no? Y también la ansiedad de los jugadores, sobre todo de la gente también que se traslada al campo de juego. Habrá lateral para Sol de América que está encontrando el camino de todo lo que necesita. Esto de seguir haciendo tiempo y cada vez molestando más a Guaraní. La bajaron de cabeza, Oviedo entregó para Mendoza, para Facundo, que fue con Estigarribia. Ahí va Estigarribia, soltó para Oviedo, está habilitado. Pie a pie con Tarrito Pérez. Cayó Oviedo, no pasó nada. Lateral para Guaraní, sí. Nada que reclamar. Lateral que va a ser Tarrito Pérez. Guaraní tiene la pelota, tiene el terreno, pero no encuentra el camino del fútbol. No ha jugado bien a lo largo de toda la serie. Se ha encontrado con un rival que lo ha complicado, lo ha molestado y no encuentra el camino. Ya la juega Alan Almirón, levantó para nadie, para que devuelva de cabeza Villalba. Romero, cayó Romero, no hay falta. Dijo el árbitro, escapó Mota, muy bien, falta y habrá tarjeta. Tiene que ser tarjeta,
Ahí está, amonestado Mendoza. El primer amonestado del partido. Según mi cuenta es el primer amonestado del partido. Ah, no, tenés razón, me había olvidado de que en la jugada del final de la primera etapa, ¿sí? Es el segundo amonestado. El número 5, Mendoza. Perfecto. Segundo amonestado, entonces, me parece que el primer amonestado fue cuando el arquero estaba simulando. Ahora en el segundo tiempo, y me parece que fue el lateral izquierdo, ¿no? El número 3, Villasanti. Aquí está Rito Pérez. Lo que pasa es que la pelota es buena, ¿eh? Va Barinaga, la bajó Cristian, no pudo. Lo que pasa es que en ese cúmulo de jugadores y demás no pudimos determinar quién fue el amonestado. Pero me dio toda la sensación de que fue Villasanti. Aquí, mientras tanto, Abaca se fue al vestuario a recibir alguna indicación, imagino, de Marzuk, ¿no? Yo ya te digo, para mí el primero que meto en este partido como está, Monzón Cabral, no tengo duda. Inclusive probaría también con Manu Roa en lugar de Almirón. ¿Por qué no? Sí, yo creo que el de Roa seguro. El de Roa es para hacerlo ya. Me parece a mí, ¿no? Y el de Monzón Cabral también me lo guardaría algún minuto más, pero me parece bueno. Falta de Estigarribia contra Mota. Será salida para Guaraní Antonio Franco. No, el pájaro lo llamó. Lo llamó el pájaro Benítez. Se viene, bueno, Benítez es otra opción. El que juega mientras tanto es Guaraní. La pelota que vino y la termina sacando Gómez. Gana de cabeza. Ahí se viene Benítez. Entonces el pájaro será la opción que va a tomar Carlos Marzuk, seguramente con la indicación para Ariel Abaca. La pelota para Rodríguez, ganó de cabeza. No vale nada porque estaba en offside Rodríguez. Será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Ahí están las últimas indicaciones de Abaca para el pájaro Benítez, que seguramente será por Almirón. Sí, imagino. Todos los boletos me parece lo tiene Almirón. Lo dijimos en los primeros 10 minutos. No fue el partido esperado de Alan. No pesó en ninguna de sus facetas, en el manejo de la pelota o en los desbordes. En ninguno de los dos lugares justamente pudo hacer pesar sus condiciones. A ver si en esta... Y en esta va Almirón, entonces ahora sí lo quiere Barinaga, el balón. Tarritos Pérez se arrima. Barinaga puede echar el centro, es bueno. Quería Almirón y la saca finalmente Villalba. Ardetti, la quiere Mota, gira Ardetti. Lo tiene abierto a Jonathan Medina y Medina va a tirar al área. No, se frenó bien esta. Para Mota, otra vez para Medina. Y revienta, se equivoca Mota en esta, es girar para el otro lado. La mete otra vez para el lado de Medina y termina perdiendo la pelota. Pero es increíble, encomiable el trabajo defensivo, la marcación que mete en toda la cancha el equipo de Sol de América. Es increíble. Donde hay un jugador de Guaraní automáticamente meten 3. El cambio. Y lo dicho, el cambio es el anunciado. Se va Almirón, tenía todos los números, el tema es quién ingresaba. Se jugó por el pájaro Benítez, el entrenador. Está bien, el pájaro seguramente va a abrir la cancha por el costado derecho, va a poner 3 arriba, está bien, con el pájaro bien abierto, con Balsachá como por adentro y Barinaga ahí colaborando y con Rodríguez llegando por el otro costado. Bueno, veremos qué es lo que logra el pájaro Benítez. Es una alternativa. Ardetti que va, pierde con Estigarribia, ganó muy bien. Atento acá, 3 contra 3. Se va asomando a la marca Medina lentamente. Estigarribia le va a pegar. Bueno, por suerte Estigarribia se equivocó de lado a lado. Tenía mucho para hacer. Le quiso pegar de cualquier lado. Se viene Mota. Levantó bien para Cristian Barinaga. Va Cristian a correr esa pelota contra la marca de Gómez. Barinaga con el centro. El rebote y será tiro de esquina. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. El 6º del partido. Para pegarle va Barinaga. También está Juan Manuel Rodríguez. Ahí está. El centro que vino, la sacaron en el primer palo. Mientras tanto hay un hombre de Sol de América que está intentando recuperarse. Es Estigarribia, ¿no? Como lo mencionaba recién. Está elongando en pleno terreno de Guaraní Antonio Franco, que tendrá lateral con Tarrito Pérez. Ya lo hizo Tarrito. Intenta aguantar Barinaga, gira Cristian. Va por el fondo, terminó perdiendo, no pasó nada. Pelota afuera, será saque de arco finalmente para Guaraní Antonio Franco. Estamos ya en 25, casi 26 ya de este segundo tiempo.
se consume el tiempo, quedan 20, a lo mejor 25 más. Todavía estamos ahí en la mitad. Veremos qué es lo que puede aportar el Pájaro Benítez, el recién ingresado, ese intento de cambio que ha realizado la gente de Guaraní, ¿no? Definitivamente, Mauro, Guaraní hoy se olvidó de jugar. Hoy Guaraní no fue Guaraní, lamentablemente, porque el rival no lo dejó, porque no pudo solucionar. Le propuso justamente, en especial con la marca aficiante, con la presión en todos los sectores de la cancha, pero hoy Guaraní lamentablemente no pudo ser el mismo Guaraní de siempre. Bueno, habrá salida desde el arco. El que lo va a tomar es a ese balón Acevedo. Partido igualado 0-0 por ahora y penales. Pelotazo arriba, devuelve de cabeza el que peleaba era Tarrito Pérez. Villalba, no le dio bien Villalba y puede ser para Barinaga. La tiene Cristian, abierto la pide Benítez, la pelota va para el Pájaro. Hizo el amago, Benítez quiere meterse en la gambeta, pelota afuera, tiro de esquina, séptimo. El séptimo para Guaraní. Y va Juan Manuel Rodríguez para pegarle a esa pelota. Se prepara una nueva modificación en el conjunto visitante, ahí está. El número 17, Medina Aguayo, será el elegido, me parece. Ya lo vamos a confirmar, igual vendrá el córner para pegarle Juan Manuel Rodríguez a esa pelota. Guaraní que va por el primero, muy cerrado. Bueno, le pegó muy mal Juan Manuel Rodríguez. No genera mucho Guaraní y si cuando tiene un córner no lo aprovecha es difícil. Claro, si dilapidás de esta manera un córner, evidentemente estamos complicados. Estamos muy complicados. Parece el fútbol, no hay juego asociado, no hay tampoco individualidades que desequilibren. El cerrojo que le propuso Sol de América le ha dado muy buen resultado al técnico Gómez. Ardetti que gana de cabeza, quería Mendoza, no pudo. Finalmente Estigarribia, Mota la levantó, Escofé iba por esa pelota, va el San Giacomo. Recupera el balón Ignacio, hizo la pausa, le quedó a Mota, levantó el centro, Barinaga habilitado. No vale. No vale, pero la tajada de Acevedo era fantástica de todas maneras. Ah, la tajada de Acevedo extraordinaria. Ya no valía nada. Cuando vino el centro de Mota se veía que estaba muy solo Barinaga, por más que proteste Guaraní, acá no hay nada que discutir, estaba totalmente adelantado el atacante. La tajada de Lucas Acevedo, extraordinario. Claro, le va a ganar 2 minutos más al partido. Sí, Acevedo va a aprovechar la gran atajada para quedarse en el piso una semana más o menos. Se vendrá el cambio. Prepara la modificación entonces. Se vendrá Medina Aguayo. Y el que se va a ir es Estigarribia, el número 10. Estigarribia que también decíamos ha tenido un buen partido con mucho sacrificio, pero hace rato ya se mostraba también dolorido el número 10, entonces el cambio vendrá por ese lado. El árbitro mientras tanto hace señas. Ahí está el cambio. Ahí lo vemos a Medina Aguayo viniéndose a la cancha con el número 17. Por el momento no se levantó Acevedo igual, ¿eh? Ahí está, mire, lo ve Acevedo, que todavía no se ha levantado. Ahora sí, ya está de pie el arquero. No era nada, obviamente no era nada lo que tenía. Digo, Acevedo es como el cuento del pastorcito mentiroso. Cuando realmente esté lesionado no lo sabremos, nunca lo sabremos. Porque está elongando desde que iban más o menos 20 minutos. Desde que iban 20 minutos del primer tiempo está elongando y se mantiene en la cancha. Mágicamente se mantiene en la cancha. Claro, sí, no. Marcos Díaz y Lucas Acevedo para mí son hermanos. Tiene razón, bueno, muy bien, o por lo menos muy amigo. La pelota viene para la corrida del Pájaro Benítez, es buena esta, ahí va el Pájaro. Se enamoró de su propia jugada el Pájaro y se encerró contra la línea. El freno. Intenta la gambeta, lo tiene Tarrito Pérez para él la pelota y vendrá el centro del Tarrito, lo tiene atrás Ardetti para jugar bien. La quiere Mota, Ardetti va, la puso larga Ardetti a nadie. Insisto en lo mismo, yo insisto en que hay que tratar de mover la pelota de un lado al otro. Guaraní lo que hace es tratar de sacarla y la mete otra vez en el mismo lugar.
y se complica para tirar el centro y termina siempre tirando un centro. Para Lucas Acevedo, amonestado el arquero. Esto se aplaude como un gol, ¿eh? Todo el estadio. No, pero además, el Pájaro Benítez no puede correr 40 metros, Mauro, y después encerrarse con 5 jugadores y pretender pasar. O sea, si no la movés, si no tocaste de marcar para recibir la pared y recibir más libre y tener más libertad para maniobrar, te regalás, te entregás, justamente, caes en la trampa del rival. Es lo que te decía Roberto un poquito en el relato. Se enamoró Benítez de su propia jugada. Recién y acaba otra vez el Pájaro ganó, se metió al área. La termina sacando Villalba. Buena recuperación de Brites. Y ahora el que presiona es Medina. Recupera Guaraní rápido para quedarse otra vez con la pelota. La quiere Ardetti y lo tiene a Mota más adelante. Del otro lado a Tarrito Pérez. Para el Tarrito iba a la pelota, pero apareció Barrientos. Ahora sí Tarrito. Pérez, abierto Barinaga, recibe Cristian. El centro que vino de Barinaga y un desvío, la va a sacar Gómez. Gómez para arriba sin complicarse, quiere Oviedo, va contra Barrientos, a media Barrientos. Corre Mota, da una mano Morales. Recupera Morales, la sacan después. Pelota que se va directo afuera. Barrientos y el público de Guaraní se levanta. Esto es tradicional, Roberto, se canta siempre, pero hay que cambiarlo, digo yo, porque lo de la actitud no se negocia, digamos. La actitud la tiene, hay que jugar, no tener actitud en este partido. Claro, claro. La letra del tema debería cambiarla, claro. Oh, vamos, juguemos, franja, juguemos. Claro, exacto, porque, a ver, lo de la actitud que se transmite en lo de los huevos, está garantizado, digo, nadie puede decir que Guaraní no está poniendo actitud, la está poniendo, está corriendo cada pelota. Sol de América ni hablar, acá lo que falta es jugar un poco más, no es fácil, es una final, entendemos eso, pero no es actitud lo que falta. Igual, lógicamente, el cántico de guerra es este y se entiende que está bien y el público se levanta, ¿no? Está bien. El lateral que vino, la va a sacar Tarrito Pérez. Romero la levanta, va para Facundo Mendoza, la marca de Ardetti, con lo que pudo ganó Ardetti. Bueno, por eso te decía, lo de la actitud queda claro ahí, ¿no? Ardetti fue con el pie, no llegó, se tiró con la cabeza para llegar al piso, terminó recuperando. Por eso la actitud está presente. Ahora han caído los dos jugadores, tanto de Guaraní como de Sol de América. Partido interrumpido en 31,5 que hemos superado. 31,5, se consume el reloj, por ahora no le sirve a nadie. Juventud Antoniana descansa, espera, no desespera y seguramente viendo el partido mandamos saludos para Salta por las dudas, de algunos amigos salteños que puedan estar viéndonos a través del streaming. Yo quería mandar saludos también a Mauro Gómez, que está en República Dominicana, nos mandaba mensaje, está viendo. También saben quién, y está con calor a esta hora, me dijo Darío Lavaroni, está ahí en Finlandia, no sé si había 12, 15, 20 grados bajo cero, no sé cuánto había hoy, pero está ahí viendo el partido también, ex técnico de Guaraní, no ex jugador de Guaraní, una gloria de la franja. También viendo desde Finlandia el partido, bueno, toda la gente que está observando, gente de Iguazú que también nos escribía, el que busca mientras tanto es Balsan ya, como el centro es bueno, pero Acevedo se la queda. Acevedo lo veo muy recuperado, ¿no? De todos los problemas físicos. ¿Y ahora qué le pasó? Se dio una vuelta... Un rol lo hizo. Un rol. Exactamente, una voltereta. Bueno, algo tiene que hacer Acevedo para robar algún segundo. Insisto en esto, yo solo espero ver cuánto adiciona Abejas para felicitarlo o no. Se viene Rodríguez, mientras tanto a pelear esa pelota va Facundo Mendoza, intentó la gambeta, pasó a medias, Ardetti mete, Mendoza también, Romero, Mota. Romero finalmente, juega bien Romero también, la levantó para la corrida de alguien a quien casi no hemos mencionado, que es Medina Aguayo, ¿no? Que ingresó ya hace un par de minutos y no ha tenido por lo menos mucho contacto con la pelota hasta el momento. El que aguanta es Morales, se le va a ir la pelota. No había dónde ir, era intentar hacer rebotar en el hombre de Formosa o perderla. Pelota lateral que va a tomar el conjunto dirigido técnicamente por Alejandro Gómez. El lateral lo va a hacer Mariano Mendoza. Irá al área, imagino, ¿no? A buscarlo a Oviedo. Está también Medina Aguayo para peinar esa pelota. La pelota vino para Morales, ganó Morales de cabeza, corre Mota que no va a llegar, Romero se cayó, pero se la quedó igual de todas maneras Sol de América, trabó, reventó Medina. Se levanta algún vientito también, una brisa me parece que favorece para el lado de Guaraní, ¿no? La tiene Acevedo mientras tanto,
se queda con la pelota sin problemas. La salida será para Acevedo, larga para buscar la presencia de Mariano Mendoza. La peinó Medina Aguayo, todos la peinaron para que se la quede Oviedo. Hizo bien el aguante Oviedo, va contra Medina y también contra Barrientos. La pelota afuera y se vendrá la nueva modificación en Guaraní. Una alternativa también para jugar más. Se va a ir Ardetti seguro, se viene Darío Cardoso. Sí, Ardetti, que en el arranque del partido fue advertido por el árbitro, no lo amonestó. Está para final si llega Guaraní, ojalá que esto sucede. Con el 16 entra Darío Cardoso en lugar de Ardetti, el 5 ya no está más en la cancha. Es una posibilidad también, insistimos, para jugar un poco más Darío, que ha sido un cambio tradicional, digámoslo así, ¿no? En el campeonato, a lo largo del campeonato habrá que revisarlo, pero yo no sé si hay un partido en el que no haya hecho el cambio Marsuk. Ahora Abaca, que está como entrenador ante la expulsión de Polaquito. Pero siempre la salida de Ardetti para el ingreso de Cardoso ha sido una permanente. La tiene Tarrito Pérez, mientras tanto, soltó atrás para Cardoso precisamente. Darío la puso para Balsan, ya como Barinaga. Esta fue muy buena, Esta fue muy buena. Desde la claridad de Cardoso, lo que decíamos, yo no sé si Balsan ya como la dejó pasar a propósito. Me parece que sí, pero no sé. Barinaga no le pudo entrar bien. Colectivamente fue la mejor maniobra de toda la noche para Guaraní Antonio Franco. Un gran pase de Darío Cardoso. Balsan ya como lo vio atrás, muy solo a Barinaga, la dejó pasar, la dejó correr y está el toque. La deja correr y Barinaga de media vuelta le erró el arco. Arriba de cabeza Escofé, devolvió Pablo Mota, la tiene Juan Manuel Rodríguez, intenta la personal contra la marca de 2 hombres y ahora son 3. Retrocedió bien para Mota, Mota la cacheteó para Medina, Medina lo tiene a Cardoso, y Medina no se la dio a Cardoso y se enloquece toda la tribuna. No hay falta, vaya uno a saber por qué Medina no se la dio a Cardoso cuando tenía que jugar. Yo estoy tentado de decir, Roberto, de lo mejor de Guaraní, Pablo Mota en el partido, con un gran despliegue, jugando cuando pudo, pero mucho en la marca de Mota, lo destaco yo. El único que justamente intentó jugar, el que intentó ubicar a sus compañeros en la ofensiva. Pablo Mota ha sido indudablemente esta noche el mejor del partido, el mejor de Guaraní, mejor dicho. El mejor del partido lo podemos discutir con Romero. El pelotazo que vino para que juegue Medina, la va a sacar Medina. Tenta el giro, se va a complicar Medina, no, la ganó bien. Esta hizo bien el aguante, la tiene Mota, Mota de primera para Rodríguez, lo tiene a Balsan ya como al medio para Cardoso, la armaron bien esta, Y va Cardoso, Darío tiene espacio para correr, la quiere Barinaga, péguele Cardoso, le pegó al arco Cardoso, la pelota se pierde afuera, pero me gustó. Tenía opciones varias Cardoso, pero el remate no estaba mal. No está mal, lo que hizo Cardoso no está mal, porque llega de frente con los defensores retrocediendo, te dan el espacio, vean ahí, cuando iban a salirle justamente sacó el remate, no tuvo precisión, le erró justamente al arco defendido por Lucas Acevedo, era una buena contra, lamentablemente no terminó bien Cardoso. Pero por lo menos es un buen síntoma en las últimas jugadas, más precisión de Guaraní, se han encontrado con un par de toques seguidos, interesantes, así que me parece que hay algún síntoma bueno. Cardoso no pudo, el que la va a sacar es Barrientos, le pegó mal Barrientos, Cardoso, Tarrito Pérez, y Tarrito lo busca Barinaga, y el que la saca es Gómez de cabeza, mucho por arriba para Barinaga, no ha tenido esa precisión necesaria para recibirla cómodo. El delantero está adelantadísimo, no adelantado, está adelantado, sí, está adelantado, por más que la siga, le pegue al arco, haga lo que quiera, pero estaba muy adelantado Medina Aguayo. Será tiro libre para Guaraní, desde el fondo saldrá el conjunto misionero. Estamos en 38, quedamos a 7 minutos del tiempo reglamentario, veremos cuánto más. Buen pase de Cardoso, Rodríguez levantó el centro, la quiere Barinaga, la sacó Balsan ya como Barinaga, otra vez la sacaron en el fondo, la tiene Gómez, la saca larga, Tarrito Pérez devuelve, Mota, abierto Rodríguez, la pelota va para él, la recibe Juan Manuel, puede meter el centro Rodríguez, es bueno el centro, está Balsan Giacomo y la sacó Acevedo, Balsan Giacomo y la sacó Acevedo, gran tapada del 1 de Sol de América, le dije, lo vemos un poquito mejor a Guaraní, gran jugada, terminó salvando aquí Acevedo, a pelota al córner, le va a pegar Barinaga a ese balón, el centro de Barinaga, la sacaron en el fondo
Se levanta el público, Roberto. Guaraní está un poquito mejor en este pasaje. Sí, no, la jugada del partido. Si esto termina 0-0, la jugada del partido. La tajada de Acevedo extraordinario. La media vuelta de Balsanchá como notable. No fue gol de casualidad porque el arquero tuvo reflejos bárbaros. Bárbaro, lo que dijo Roberto. Ahí lo vemos otra vez en la repetición. La jugada fue fantástica. Lo de Acevedo también, ¿eh? Si fue bueno lo de Guaraní, Acevedo se recuperó, insisto, mágicamente de la lesión para tener esta tapada tremenda. Gran centro de Rodríguez, gran anticipo de Balsanchá, como lo de Acevedo, muy bueno. Todo muy bueno. Barinaga hizo lo suyo, Cardoso aportó también, está jugando mejor Guaraní. La tiene Mota, ya merece el gol, la franja a buscarlo. Va con todo el conjunto misionero. La tiene el pájaro Benítez. Benítez se enamora siempre de su propia jugada y es lo que no me gusta. La pelota la sacan, el rebote, la quiere Rodríguez, recibe Romero, levantó Romero para nadie. Y Sol de América está esperando que lleguen los penales, queda claro. Sí, no, ya a esta altura, indudablemente, si le hacen firmar un pagaré, lo firma por varios ceros, por el empate el conjunto. Por más, va a tener alguna más. Quedan 5 por reloj, que deben ser 10 por lo menos, y de ahí para más, sin dudas. El que juega Mota la puso muy bien, abierto, Barinaga. Es el pájaro Benítez, perdón, el centro, el rebote. La perdió Benítez. La saca Brites, lo busca Oviedo. Oviedo solo contra el mundo, le gana Morales. Y Morales atrás para Flores. Si dijimos que había sido opaco el trabajo de Alan Almirón, gris lo del pájaro, ¿eh? Le va otra vez con la pelota. Benítez con el centro, el rebote. El rebote la va a tener que sacar apurado por la marca. Villasanti la perdió y otra vez Guaraní a la carga. El centro es bueno, quería Barinaga. El que la saca es Villalba, el que la devuelve es Mota. Quería abrir con Jonathan Medina. Corre Mendoza, ganó Mendoza, pero se la va a quedar Cardoso. Y Guaraní a la carga otra vez, la reclama Balsanchá como pelota para él. Otra vez para Cardoso, no con Mota. Y Mota del otro lado para Tarrito Pérez y ataca a Guaraní. Y va a la franja por la victoria porque la necesita y ya la merece. Se viene Mota, la quiere Barinaga por el segundo palo. Hizo el amago, Mota escapó, le puede pegar al arco, le pegó. Y por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño del que ya claramente es el mejor jugador de Guaraní. El único que le pone calma a esto. Por lejos, además, le tenemos que dar la licencia de rematar de esta manera. Bueno, cuando hay otro jugador ahí golpeado. Vean, la llegada de Mota le pegó muy bien, medio metro nada más por encima del... Como decía Roberto, tiene licencia por lo que ha hecho a lo largo de todo el partido. Además, para mí, insisto, la figura de lo mejor del partido y sobre todo de Guaraní. La pelota además se fue cerca. Bueno, habrá una chance más porque tiempo tenemos. Van 42, imaginamos que por lo menos hasta los 52. Por lo menos. Menos que eso sería inaceptable. La pelota viene arriba, devuelve de cabeza. La quiere Rodríguez. La va a buscar Mota, cayó. Tiro libre será para Sol de América. Y hay otro acalambrado. Es Facundo Mendoza, que ya se levanta de todas maneras. Parecía que se iba a quedar ahí, pero está acalambrado. No digo que no sea cierto a esta altura. El esfuerzo que ha hecho Sol de América es muy grande. Pero esto lo están haciendo desde que van 20 minutos del primer tiempo. Claro. No, ahora es entendible y puede ser cierto. Cualquier calambre que los jugadores visitantes por el esfuerzo físico que han hecho, el desgaste físico, se justifica en esta parte final. Ya lo va a tomar al tiro libre Guaraní. Antonio Franco, le va a pegar Flores a esa pelota. Insistimos en esto, si se termina así hay penales, no hay nada de alargue ni mucho menos. Directamente a los penales, el que juega es Cardoso. Darío, que entró bien en el partido y se hace dueño de la pelota. Busca conexión, lo va a encontrar al pájaro Benítez otra vez para Cardoso. El centro, un rebote, será tiro de esquina, el número 9 del partido. Tiro de esquina para Guaraní. El que lo va a hacer, imagino, será de aquel sector el pájaro Benítez, ¿no? El que cruzó es Mota. Bueno, cambió el ejecutor, misma pierna zurda, ya la jugó. Ahí está Benítez, Rodríguez, el centro de Rodríguez, muy bueno.
cabeció Villalba contra 2 hombres de Guaraní. Un rebote, nadie la saca, no le pudo dar. Medina le quedó a Mota. Nadie que la mete. Medina le pegó. ¡Gol! Gol de Guaraní, gol de Medina, gol de Jonathan Medina de media vuelta, de punta también vale el puntazo al primer palo, lo buscaba Guaraní, lo encontró en el medio de esa enredadera de pierna, Medina como pudo, puntazo y vale, esto vale una final por el ascenso, gana Guaraní 1-0, es merecido Santiago. Tenía que llegar así el gol, agónicamente, en una jugada sucia, en donde parecía que la sacaban los defensores. Apareció el héroe increíble, jugador que quizás más criticamos durante toda la campaña, que se fue asentando en los últimos partidos. Jonathan Medina, el héroe, la figura fue Pablo Mota, pero el héroe de la noche es Jonathan Medina. Por él gana Guaraní 1-0. Por él Guaraní está a un paso de irse a Santiago del Estero para definir el ascenso con Juventud Antoniana. Lo gana Guaraní porque lo merece. Y ahora la pregunta será para el conjunto de Sol de América. Se viene Quique Villalba a la cancha. Se viene Sol de América. Ahora sí saldrá, ¿no? Ahora no se va a caer más nadie, uno imagina. La tiene Tarrito Pérez. Mientras tanto soltó para el pájaro Benítez. Ganó Benítez. La revienta hacia arriba Gómez. El cabezazo. Hay un rebote. Pelea por ella. Balsan ya como caía el hombre de Sol de América. El árbitro sanciona falta. Será tiro libre. Será tiro libre para el conjunto visitante en la salida. Explota Villa Sarita. Se levanta totalmente el estadio. Es una fiesta. Lo merecía. Lo merecía. Lo gana Guaraní. Será modificación en Guaraní. Ya veremos quién se retira del terreno de juego. Se va Cristian Barinaga, me parece. Ahí se va el capitán. Me parece que no le gustó nada a Barinaga el cambio, ¿eh? No le gustó nada el cambio. Pero bueno, la determinación que toma el entrenador Marzú con el acompañamiento de Abaca. Se viene Quique Villalba a la cancha para ayudar en la marca. Muy aplaudido Barinaga. Quique para sacar lo que se venga. Ya estamos viviendo el tiempo adicionado. Arriba la metieron, la saca Morales de cabeza. La tiene Pablo Mota. Villalba la sacó Quique, recibió la falta que no dijo el árbitro. Revienta Villalba, se levantó rápido Quique, adelantado. Adelantado, retrocedía el pájaro Benítez por esa pelota. Villalba se instaló en el medio campo, Roberto, pero va a ayudar en la defensa ahí, en lo que puede. Se va a plantar delante de Barrientos y de Morales para sacar todo lo que venga de cambio para aguantar justamente el embate final de Sol de América, que va a quemar las naves en cada centro. El centro que vino al área, saldrá Flores muy lejos a buscar, qué peligro Flores. Y el árbitro que está sancionando, bueno, algo, vaya uno a saber qué, ¿no? Y ahora es al revés, digo, esto es así, Roberto. Mandás, no, pero ahora mandás y en algún momento te vuelve. Exactamente, claro, y ahora va a ser Flores. Flores le va a pagar con la misma medicina de Lucas Acevedo al conjunto visitante. Se va a quedar a vivir Edu, porque justamente necesita que pasen los minutos, todavía no agregó el árbitro, no indicó cuánto más vamos a jugar. Cerca Guaraní de llegar a la final por el ascenso. Mira su cronómetro el árbitro, veremos. El centro que vino, mientras tanto, la terminan sacando, devuelve de cabeza Guaraní al ataque con el pájaro Benítez que se la llevó con el taco. Intentaba contra la marca de Gómez, era Villalba, perdón.
el Villalba de ellos, ¿no? Porque ahora tengo dos en la cancha, está Quique y está Diego Villalba. ¿Hay algún problema con el banco? Vamos a estar atentos ahí de la gente de Sol de América, que algo está reclamando. Mientras tanto sigue el fútbol, sigue el partido. La pelota está afuera, se le escapó finalmente al Pájaro Benítez. Reclamaba la gente de Guaraní que no estaba la pelota en la mitad de la cancha, que se le habían llevado al banco para apurar justamente Sol de América, ¿no? Hay 3 minutos ya, tenemos de este agregado, estamos en 48. Bueno, ahora no podemos decir nada distinto. Hay que jugar hasta el 50, 52 por lo menos. Sí, como mínimo hasta el 50. 5 minutos tendrá que jugar el árbitro. Faltan 2 para mí, ¿eh? Bueno, será salida en el lateral para Sol de América, que ahora tendrá que ir a la búsqueda. Intenta, Guaraní se ha refugiado. Igual de todas maneras Guaraní se metió muy atrás, me parece. Es entendible porque Sol de América empuja, pero Guaraní le da mucho terreno. Claro, le deja mucho espacio, se abroquela muy atrás. Quique Villalba sacando la pelota. Alguna contra va a tener Guaraní, ojo. Sin duda, arriba devuelve Morales muy firme también. La tiene Pablo Mota. Terminó el partido. Terminó el partido, señores. Acevedo, cuando no llegamos a 4 minutos adicionados, se terminó el partido. Festeja Guaraní Antonio Franco. Clasificado la franja clasificado a la final por el ascenso. Festeja ese puñado de jugadores de Guaraní en el terreno. Este torneo federal amateur lo tiene a Guaraní Antonio Franco, clasificado, bueno, está entrando el público también, clasificado a jugar por el ascenso. Ojo con esto que está pasando, una pena. Entraron muchos hinchas desde la cabecera de la César Napoleón Heró. Está bien que quieran festejar, muchachos, pero guardemos la compostura. Cuidado que puede haber alguna sanción, inútilmente después lo tiene que pagar Guaraní. Ganó, como lo dijimos, en el gol de Jonathan Medina, de la única manera que se podía dar. Era una jugada sucia, era una jugada donde unos querían sacarla, otros querían meterla. Le quedó la pelota a Medina cuando se terminaba la historia, metió un puntazo abajo. Ahora es todo locura. Ahora es todo alegría, festeja el pueblo franjeado, Guaraní a 90 minutos del ascenso al Federal A. Falta la parte más difícil, ¿no? Juventud Antoniana será el partido más difícil, pero acá hay un gran desahogo por lo que se ha logrado. Ganar la región, pero además de la manera, ha sido muy difícil frente a un rival de Sol de América que con sus armas planteó el partido allá y acá, que sabía que podía hacer y lo hizo muy bien. Sí, y que además me parece, Mauro, caballerescamente deberíamos despedirlo con un gran aplauso.